Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de la salvación con temor y con temblor. Hay muchas posiciones teológicas. Hay muchas posiciones, por ejemplo, del rapto de la iglesia. Hay 4 posiciones. Una posición es la pretribulacionista, donde se cree que Cristo viene por su iglesia y a partir de ahí se desata el juicio de Dios o la ira de Dios llamada la gran tribulación. 21 juicios vienen sobre la tierra. Hay otra posición que se llama mi tribulacionista, que se cree, algunos teólogos creen que Cristo viene cuando se manifieste el anticristo, o sea, que la iglesia va a pasar por 3 años y medio de tribulación. Hay otra posición que no cree en el rapto y es la posición post-tribulacionista. Esa posición cree solamente en la segunda venida. Es importante tener claro esto, porque nosotros, mis hermanos, tenemos una fe segura, firme en Cristo Jesús. Y todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Todas. Lo que falta es que venga Cristo otra vez. Cuando Cristo entró en un burrito, 500 años antes, un profeta había dicho que iba a entrar un burro en Jerusalén. Cristo no hizo nada al azar. Él cumplió todo lo profético del Antiguo Testamento. La cuarta posición es que los cristianos carnales se quedan y los espirituales se van. Nosotros creemos, aquí fijamos una posición, en la posición pretribulacionista. Creemos en el rapto porque hay un problema. Habría que borrar de la Biblia la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, porque el rapto le fue revelado al apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, no lo ponga. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Y en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús habló del rapto. Entonces aquí creemos en el rapto. En cuanto a la salvación, hay 2 posiciones. Se pierde y no se pierde. ¿Cuáles somos nosotros? Oficialmente somos de los que se ocupan de la salvación con temor y temblor. Porque según los teólogos hay base para decir que se pierde. Y según otros teólogos hay bases bíblicas para decir que no se pierde. Entonces, lo más seguro es ocuparse de la salvación con temor y con temblor. Y eso es lo que vamos a ministrar. Lo que dijo el apóstol Pablo, que yo me ocupe de la salvación. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Hay otra doctrina llamada la predestinación, que dice que como yo nací para ser salvo, entonces viva la pepa. ¿Se puede decir eso? Ya lo dije. O sea, yo hago lo que me da la gana y yo soy salvo. Pero hay un problema, que en la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia con la lupa, cuando le metemos la lupa a la Biblia, nos damos cuenta que eso es una falsa doctrina, una doctrina herética. Eso es apostasía. ¿Ve? Porque en Efesios 1, escuche, es la palabra, no es mi opinión.
Es la palabra de Dios. Efesios 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos benditos los que hemos recibido a Cristo. Toda bendición espiritual. O sea, la maldición fue clavada en el madero. El que está en Cristo es bendito. Uno dice Dios te bendiga, es que ya estás bendito. Pero siga diciendo Dios te bendiga. Somos benditos, hermano. La bendición de Dios está en nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? Para ser santos, apartados del pecado. Y ese es el problema. Porque cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que en una correlación correcta, la justificación te lleva a la santidad. Y eso lo voy a explicar en esta mañana. Yo estuve viendo un video donde sale un hermano asustado, diciendo que había venido el rapto y se había quedado. Cuando yo lo escucho, porque hay que tener discernimiento. O sea, nosotros tenemos que ser como los de Berea, que le hablaban y buscaban en la Biblia para ver si era verdad lo que le estaban diciendo. Y el que le estaba hablando era el apóstol Pablo. ¿Aló? ¿Aló? O sea, yo no me puedo parar aquí a decir una barbaridad. Yo me tengo que parar aquí y hablar de la palabra de Dios en su correcta interpretación. Entonces salía el hermano, ay, yo soñé que concha, ay, yo me quedé, yo estaba todo endeudado, me quedé, hermano. Ok, le voy a decir algo. Usted se puede quedar si no está sellado por el Espíritu Santo. La Biblia no me dice a mí que tenga miedo. O sea, ¿cómo yo voy a escuchar un video y después confundirme todo? Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos me entienden? O sea, en la confusión no está Dios. En el miedo tampoco. Porque el miedo es lo contrario a la fe. O sea, si yo tengo fe, no tengo miedo. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. O sea, cuando un creyente tiene miedo, por cierto que podemos tener miedo. Yo conocí un general que le tenía miedo a las cucarachas. ¿Aló? ¿Qué dice la palabra del miedo? ¿Será que nosotros tenemos que tener miedo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia mía dice que no. Dice que en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces cuando yo tengo miedo, ¿miedo a qué? Viendo a Dios como que si me va a castigar. ¿Ve? Y el perfecto amor, Cristo, echa fuera el temor. Ahora, en Romanos 8:15, dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces yo me imagino muchos cristianos escuchando ese video y dudando de su salvación. Hermano, ¿cuál es la seguridad? ¿Cuál es la seguridad de la salvación? Creer en Cristo.
estar sellado por el Espíritu Santo. Cuando los ángeles vengan con Cristo a buscar a la iglesia, ¿sabes qué van a ver? El sello. Porque el sello del Espíritu Santo es tu manifestación ante el mundo espiritual. Los demonios saben quién tiene el sello. Por eso dice que el maligno no nos toca. El diablo nos puede tocar si le abrimos puertas. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Por eso entonces de repente, ay, ese diablo, culpa del diablo, todo el día fuera, diablo, diablo. Y no todo es el diablo. Hermano, cuando usted va creciendo en la fe, se va dando cuenta que los enemigos van como teniendo un lugar diferente. Su primer enemigo cuando llega a Cristo es el diablo. El segundo es el mundo. Y el tercero es la carne. Pero cuando usted va avanzando, se va dando cuenta que ya no quiere saber nada del diablo, ni tampoco del mundo. Y se queda con un solo enemigo prácticamente, su carne. Porque en la carne está la naturaleza caída, el pecado. Y tiene que vencer el pecado, tiene que vencer los enemigos internos, tiene que empezar a andar en luz, no en tinieblas. Muchos nacen en tinieblas, todos nacen en tinieblas. En pecado me concibió mi madre. Dice el Salmo 51. Entonces nacemos, ¿no ve que Adán pecó y entró la muerte? Y nosotros heredamos genéticamente el pecado. Y es Cristo en nuestro corazón, creyendo en Él, naciendo de nuevo, siendo regenerados, es que nosotros tenemos la vida, porque somos resucitados juntamente con Él. ¿Cuántos me entienden esta mañana? Entonces nosotros tenemos que tener una seguridad a través de las bases de la palabra de Dios. Yo tengo que estar seguro de mi salvación. Hermano, le voy a decir esto a la luz de la palabra. Yo no puedo estar así: ay, Señor, sálvame. Bueno, pero ya no creíste, pues. Ahora tienes que vivir en santidad. ¿Ve? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser salvo? Dime. Creer. Eso nada más, pastor. Bueno, vete a las 40,000 religiones que hay sin Cristo, que son por esfuerzos humanos. Ay, no, pastor, pero es por gracia. Es gratuito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo todos los días me leo ese versículo. Somos justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? Cuando creemos en Cristo. Ahora, el que cree en Cristo empieza a tener cambios, porque se ha arrepentido, se ha vuelto hacia Dios. ¿Eso es embuste? No, yo peco deliberadamente, no ha nacido de nuevo. Si alguien dice: no, pero yo sigo pecando, escúcheme en esta mañana. Usted no ha nacido de nuevo. O sea, usted no es salvo. Porque el que nace de nuevo no practica el pecado. Si yo he nacido de nuevo, entonces
El Espíritu Santo en mí me va a guiar a la verdad, a la santidad. Y esa es la correcta correlación en la vida cristiana. Justificado, ¿sabes qué significa? Que se borraron todos tus pecados. Todos tus pecados pasados se borraron. Por eso, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva creación. O sea, fue creado por Dios de nuevo. Eso se llama regeneración. El creyente es regenerado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Entonces un creyente que ha nacido de nuevo, y tendrías que darle una clase o una predicación sobre el nuevo nacimiento, es un creyente que es nuevo. Y a partir de ahí empieza a renovar su mente con la palabra de Dios. Tantos problemas que tú tienes porque no renuevas tu mente. O sea, la palabra arrepentimiento es metanoia, transformación. Un creyente que no esté transformado, hay que revisar su conversión, porque no ha nacido de nuevo. Un creyente que no perdona, hay que revisar su conversión. Un creyente que dice que está herido, hay que revisar su conversión. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué? ¿Y el Espíritu Santo? ¿No está sellado, pues? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo guía a la verdad. Entonces un creyente que ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, ve el reino de Dios y entra. Escúchenme, los salvos son los que nacen de nuevo. Y si usted nació de nuevo, ya tiene sello. Escúcheme. En el Antiguo Testamento había una señal del pacto, la circuncisión. Esa era una señal externa. Pero lo que quería circuncidar Dios era el corazón. Y Dios quiere circuncidar tu corazón. Porque la circuncisión en el Nuevo Testamento es interna. Es en el corazón. Para entrar en el nuevo pacto por su sangre. ¿Aló? Entonces, si hay circuncisión en ti interna, hay perdón, hay amor. Entonces vas a tratar bien a tu esposa. ¿Ve? Porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Ve? Y el Espíritu te guía a la verdad, a la santidad y a la justicia. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué un creyente justificado tiene paz para con Dios? Sencillamente por esto, porque el castigo de tu paz lo llevó Cristo en la cruz. Cristo llevó un juicio por mí. Él fue juzgado por mis pecados. O sea, Cristo se puso en mi lugar. Cuando yo lo recibo por fe, me sella el Espíritu Santo y a partir de ahí soy justificado. Alcanzo la justicia de Dios. Soy declarado justo por Dios. Y como había un acta contraria, o sea, legalmente yo estaba en enemistado con Dios. La sangre de Cristo me acerca a Dios y a partir de ahí tengo paz con Él. Estoy en paz con Dios.
el primer fruto de la santificación, de la justificación, es la paz. Ahora, más adelante en el versículo 2 dice, por lo cual, por la fe tenemos entrada a esta gracia. O sea, ¿qué es lo que me hace entrar en la gracia de Dios? La justificación. El alcanzar la justicia de Dios. Escúchenme. Y grábese este versículo de memoria. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no vendrá condenación? ¿Qué es la condenación? Viene un castigo a la humanidad. ¿Aló? Escúchame. Viene un castigo. Estamos a las puertas de que Cristo venga otra vez. Y Él viene con juicio. Ya no viene como cordero. Viene con un juicio. Hay un juicio en la tierra. La gran tribulación, 7 años. Y matemáticamente está profetizado en Daniel. Porque en Daniel hay una profecía de 70 semanas. Y falta una semana, porque se han cumplido 69. Cuando Jesús dijo consumado es, se detuvo el reloj profético de Dios y entramos en la gracia. ¿Aló? Por eso la Biblia dice que nos preparemos. Que nos preparemos. Porque nosotros no podemos ser como el mundo que anda en tinieblas. Tenemos que andar en luz. En la luz de Cristo, la palabra de Dios, alumbrándonos. La verdad nos hace libres. Por eso, hermano, yo vi el video y ya va, pero eso no, esto lo que dice él no está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque entonces, ¿cómo vamos a creer todo lo que diga cualquier persona? Escúcheme, por ejemplo, Joseph Smith, el creador de los mormones, una religión. Él era cristiano. Y él tuvo una visión donde un ángel le iba a hablar. Y el ángel le habló y escribió el libro del Mormón. Tuvo 25 mujeres. Escúchenme, la Biblia dice que si viene un ángel del cielo a predicarte otro evangelio, el tal es anatema. Entonces, hermano, escúchenme acá. El otro día alguien me dijo que estaba en una predicación, en una campaña, y alguien dijo, la persona que estaba predicando dijo, porque empezó a usar la camisa por fuera y perdió la salvación. Oye, hermano, escúchale, ¿ah? Oye, ¿ah? Hay que orar bastante. hay que orar mucho. Hay que orar de rodillas. Amén. Aló. La persona que escuchó eso, cuando lo escuchó se fue. ¿Cómo se va a predicar eso, hermano? ¿Ah? Hay que predicar la palabra de Dios, la verdad. Ocupaos de la salvación con temor y temblor. Entonces nuestra doctrina es no que se pierde, no se pierde. Ocúpate de la salvación con temor y temblor. Escúchame, con temor. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, antes de la sabiduría, antes de la palabra, es el temor a Dios. Es muy importante
el temor a Dios. Y el Proverbio 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por eso es tan importante que usted le diga al Señor: por tu temor en mis huesos, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Un creyente que está consciente, que está despierto, debería decirle siempre a Dios: líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. ¿Ve? Pon tu temor en mí. Salomón fue el hombre más sabio del mundo, pero no tuvo temor a Dios. ¿Y qué le pasó? Salomón no fue salvo. No se arrepintió. ¿Qué hizo Salomón? Salomón terminó adorando a los dioses paganos porque se casó con mujeres paganas. Desobedeció a Dios y terminó en abominación. No tuvo temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Conciencia continua de que Dios nos observa. Nos metemos al baño, Dios no está viendo. ¿Aló? Ajá. Ay, aquí en la iglesia, un querubín. Y en la casa, el tigre de Carayaca. ¿Aló? Entonces, tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser íntegros de una sola pieza. O sea, el mismo que está aquí tiene que ser de la casa. El mismo del trabajo en la casa. ¿Ve? Coherencia. Tener coherencia. ¿Ve? Y eso tiene que ver con que yo tenga una vida devocional, con que yo tenga temor a Dios, porque si tengo temor a Dios me voy a ocupar de la salvación, con temor y temblor. No me voy a descuidar. ¿Ve? Voy a velar, voy a orar, voy a depender de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La santidad se perfecciona ¿cómo? Con temor a Dios. ¿Ve? Entonces es un ingrediente importante para la sabiduría y para la santidad. El temor a Dios es el que me hace apartar del mal. ¿Ve? Si yo estoy escuchando una conversación que no me edifica, el temor a Dios es, voy a poner para otro lado. El sabio ve el mal y se aparta. Aunque ahora eso es muy difícil, porque usted habla con cualquier persona y de 30 palabras dicen 28 groserías. ¿Sí o no? Es difícil, o sea, uno tampoco va a ser un ermitaño. Si usted habla, díganme los jóvenes, ¿cuántas groserías dice un joven que no es cristiano? ¿Cuántas groserías dice? Empiezan a maldecirse, a maldecirse, a maldecirse, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia.
Tampoco te vas a contaminar, porque lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. ¿Ves? ¡Ay! Yo me voy de aquí porque me voy a contaminar. Hermano, lo que te contamina es lo que está en tu corazón. Entonces, claro, habrá un momento que usted diga, no puedo estar aquí. A mí me pasó cuando creí en Cristo. Esto lo he dicho yo muchas veces. Cuando yo creí en Cristo, yo tomaba mucho, tomaba bastante, y yo iba para un río a tomar aguardiente. Y después de ser cristiano, yo fui para el río, pero ya no tomaba, ya no fumaba. Y estando ahí, a las 5 de la tarde, todos rascados, todos estaban rascados, todos mis amigos. Y estando arriba de un árbol, el Señor me dijo, ¿qué haces tú aquí? Hay lugares que no nos convienen ya. ¿Ve? Pero el temor a Dios es importante porque es tu conciencia. Es la conciencia continua que Dios te está observando. El temor a Dios es un ingrediente importante. ¿Cómo nos ocupamos de la salvación con temor? Primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo nos ocupamos de la salvación? Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque tenemos que crecer como creyentes. Un niño, cuando nace, tiene un crecimiento natural. Primero a través de la leche materna. Y después va comiendo alimento más sólido. Va creciendo. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia. Así dice la palabra. Eso es lo primero. Y lo segundo es no perdiendo el primer amor. El primer amor es importante. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo que mantenerme en el primer amor con Dios y con mi esposa. ¿Ves? Hay cosas de mi esposa que a mí no me gustan, que me sacan la piedra. Hermano, pero yo voy a ir al tribunal de Cristo y en el tribunal de Cristo me van a preguntar cómo yo traté a mi esposa. ¿Aló? Entonces, si yo me mantengo el primer amor con Dios, que es enamorado, ¿ve? Que es en comunión. Porque ¿por qué uno busca a Dios? No es porque lo ama. Ese anhelo de estar con Dios, de tener un devocional, de estar con Él, de que Él te ministre, de venir a la iglesia, escuchar la palabra, adorar al Señor. Ese es un primer amor. Y se dice mal en la iglesia: ay, mira lo que están empezando, tienen el primer amor. No, ya yo tengo 4 o 5 años en el Señor. Yo no estoy en el primer amor. Hermano, entonces usted está mal. Porque el primer amor tiene que ser hasta que Cristo venga. Y hay una iglesia, la iglesia de Éfesos, que le dice: Señor, yo conozco tu arduo trabajo y que no soportas a los malos y que has visto a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y empieza una serie
de elogios el Señor a esa iglesia. Bueno, tú eres la papaupa. Bueno, tú estás volando. Entonces al final le dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Poner a Dios en primer lugar. Entonces le dice, recuerda de dónde has caído. O sea, ¿cuándo pusiste a Dios en segundo lugar o en tercer lugar? Y le dice, haz las primeras obras. Pon a Dios en primer lugar otra vez. ¿Ve? El que se ocupa de la salvación tiene a Dios en primer lugar. No en segundo ni en tercero. Entonces cuando se levanta, Salmo 5:3. Alguien me dijo, yo lo busco en la noche. Bueno, búscalo en la noche. No, que yo lo busco al mediodía. Búscalo al mediodía. No, que yo lo busco en la tarde. Búscalo en la tarde. Pero la mañana tiene un secreto. Porque el maná caía a las 6 de la mañana. En la mañana hay un secreto. Entonces dice, Gloria, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana. De mañana qué bello. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Segundo, el primer amor. Dios en primer lugar. Y con esto termino. Marcos 5:33. Yo predico corto, pero es probable que ya todos hayan entendido. En Marcos 5:33 dice así: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vemos que la primera reacción de la mujer del flujo de sangre, la mujer que recibió el milagro, porque dice la palabra que tenía un flujo de sangre y que tenía 12 años con esa enfermedad. Ella dice en la Biblia que empezó a decir, si tan solo tocara el borde de su manto. Y la palabra de Dios dice que se abrió paso en la multitud y por detrás tocó el borde del manto. Y escúcheme esto, porque cuando alguien está en pecado, parece que no va de frente con el Señor. Ella lo tocó por detrás. Y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Dice la palabra que ella viene por delante, temiendo y temblando. O sea, la primera reacción de la mujer del flujo de sangre fue temer a Dios. Y se postra delante de él y le dice toda la verdad. Hoy te llamo a ocuparte de la salvación con temor, con temblor. Escúchame, Cristo está a la puerta. Y somos llamados a vivir en santidad. O sea, tienes un cable pelado, tienes algo no resuelto, tienes un problema con alguien, tienes falta de perdón, tienes que ir arreglando esos asuntos. Has descuidado la oración, has descuidado tu tiempo con Dios. Hoy
Hoy el Señor te dice, ocúpate de la salvación con temor y con temblor. Amén. Padre, te adoramos en esta mañana. Te damos gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, te adoramos.